El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Pues buenas tardes, estamos en este programa que ha causado conmoción en el mundo jazzístico, porque ahora no hablamos de jazz, sino hablamos de cumbia. Y creo que debo dar una explicación de por qué hablamos de cumbia en este programa, ¿no? No es que el jazz no nos termine de gustar, nos haya gustado o no, a mucha gente que nos escucha, que de pronto se pregunta si el jazz mexicano existe, o que si el jazz ha cambiado, o que si ya no es lo que era antes, o que si es muy bueno, o que si es la mejor música del mundo, ¿no? El punto está en por qué elegimos hablar de cumbia. Y es que la cumbia nos permite hablar de muchos temas que el jazz no lo hace, ¿no? No nos permite indagar en nuestra propia historia, en la historia de la gente común, en la gente que habita esta ciudad, la gente que se transformó culturalmente, porque la cumbia, como la comida, a nosotros nos representa mucho, aunque no es mexicana la cumbia, nos representa lo que ha ocurrido con la cocina mexicana durante mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo la come y pocas veces la reconocían con su debida idea cultural, histórica, de identidad. Y la cumbia para nosotros representa un poco eso, ¿no? Todo el mundo la bailaba, todo el mundo la cantaba, todo el mundo se sabía las letras, todo el mundo la negaba, ¿no? Porque pues la cumbia era como una cuestión inferior en algún momento, y es muy reciente finalmente en la historia de la música mexicana. Y aunque todo el mundo, en todas las fiestas, en todas las bodas, en los bautizos incluso, si no bailan y no hay cumbia, no hay fiesta, ¿no? Entonces, para nosotros representa un poco porque nos permite hablar de otros temas. Y bueno, pues como hoy es viernes, hablaremos de la cumbia y de lo que pueda salir en esta ocasión. Hoy tenemos como invitado a Jaime Cortés, y a Lola Martínez, una pareja cumbiera de mucho tiempo. Yo diría que incluso se conocieron bailando cumbia, si no me equivoco. Y bueno, pues está Sara Rangel en los controles, Selena Aguilar en la dirección, yo soy Alberto Aguilar, y recuerden que hoy es viernes de cumbia, ¿no? Pues bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, al convite y a todo su personal, a ustedes, a todos los Aguilar Cortés en especialmente. Y bueno, pues como dijiste en un principio, nosotros nos conocimos bailando cumbia. Al son de la cumbia latieron nuestros corazones y hemos disfrutado mucho esa música en muchos momentos muy importantes. Importantes en el sentido familiar, importantes en el sentido social e importantes en el sentido incluso económico y político del país, porque pues efectivamente la cumbia, sin ser mexicana, como bien dices, de origen mexicano, la adoptamos totalmente. Fue una adopción. No adoptamos el tango, ¿verdad? Que también es una música internacional, pero sí adoptamos la cumbia. Habría que indagar en muy profundamente en por qué sí adoptamos la cumbia, qué tenía que ver con nuestra personalidad como mexicanos y la personalidad de los colombianos para que la adoptáramos sin ponerle ninguna traba. Tal vez lo que dijiste también es cierto. En un principio fue música de barrio, donde todavía se caracteriza mucho por eso, porque en los grandes bailongos populares, callejoneadas y todo eso, sobre todo en las zonas del centro de la capital, Tepito, en la Guerrero, donde todavía se cierran calles y se pone a bailar la gente, todavía la cumbia representa lo más
fuerte en cuestión de baile, ¿no? Hay concursos y todo, ¿no? Era música de barrio originalmente. Poco a poco fue escalando, ¿verdad? Hasta donde yo me acuerdo, porque no soy un experto en cumbia, solamente recurro a mis recuerdos, como pudimos nosotros presenciar ese caminar de la cumbia hacia otros estratos sociales y que finalmente se posicionó de toda la población. Todo mundo ahora actualmente baila cumbia. En cualquier celebración siempre está la cumbia. Porque también es cierto que sin cumbia, pues como que quedó mocha la fiesta, ¿no? Ajá. Sí, podemos bailar otros ritmos, otras melodías, pero todo mundo espera una cumbia para pararse a bailar, para iniciar el baile, o simplemente pues porque es lo que traemos ya en la memoria colectiva, la cumbia. Yo desde mis experiencias, desde muy niño, que ya tiene algunos añitos, ¿verdad? Empecé a oír cumbia a través de una agrupación que se llamaba, y se sigue llamando, aunque ya hay como 3 derivaciones de esta agrupación, que es la Sonora Santanera, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, esta música la encontraba yo en cualquier lugar. En algún momento yo me metía, cuando en mi época de vendedor de negocio en negocio, me metía yo a un taller mecánico, un taller de hojalatería, un taller de costura. Invariablemente oíamos que estaban por ahí en algún radio, porque no había otra forma de escuchar la música. En algún radio estábamos escuchando a la Sonora Santanera. Y platicando con la gente que se encontraba en esos lugares, fueran trabajadores o los mismos dueños de los lugares, pues sí, se acogían mucho a esa música, porque aparte era parte de una vida social, pero también una parte de la vida nocturna del México de los 70s, de los 80s. Había vida nocturna. Sí, había una vida nocturna donde había cabarets, había otro tipo de lugares congales de mala fama, donde básicamente la música que se oía pues era la cumbia, ¿no? Donde esos lugares estaban envueltos en esa música. No había de otra. No había otra música que se tocara en esos lugares más que la cumbia. Estamos hablando de los 70. De los 70, ¿no? sí, 70, 80. También había otro tipo de lugares en esa época donde sí también era música mexicana. En Garibaldi, en el Amanecer Tapatío, que no estaba en Garibaldi, está en otro lugar. En lugares de ese tipo, pues sí, se tocaba la música mexicana, había mariachis, había cantantes de música vernácula. O los lugares de variedad también. Claro, que también. Varios que espectáculos. sí, bueno, pero esos ya eran así de otro nivel y que ya estaban en el patio, en el Regis, en otros lugares, ¿no? Donde iba otro tipo de gente y donde realmente... De postín, sí, claro, y donde realmente era otro ambiente. Se tocaba también esta música, pero eventualmente, más bien era otro tipo de música el que se oía. Podías ir a oír un cantante de baladas, un cantante de música. Pues a todos esos cantantes que después se volvieron famosísimos, ¿no? Como claro. José José. Exactamente. César Costa. Sí, claro. Era otro tipo de ambiente y de espectáculo, donde también eso se ha perdido, porque antes en esa época, pues la gente, un poco más en los 60s, la gente cuando salía a un centro nocturno, se arreglaba, se preparaba toda la semana para
para saber qué se iba a poner ese día, para asistir a esos eventos, a esos espectáculos, porque pues eran en lugares no tan grandes como ahora, ¿verdad? Que caben miles de personas. No, ahí cabrían 100 personas, 150 personas, tenían sus reservaciones, sus mesas, había un menú que escoger, que iban a degustar en ese momento, y era un ambiente muy diferente, muy elitista, ¿no? Y pues claro, tenían al artista ahí en su mesa prácticamente, ¿no? Pero volvamos a la cumbia, que finalmente no era no asistía a esos eventos, asistía a eventos de otro tipo en el barrio, donde ahí a través del radio se escuchaba esa música, había varias estaciones que la transmitían, pues yo me puedo acordar de Radio Barrilito, pues la W ya existía también y sí, también tocaban música de ese tipo, pero no tan comúnmente. La Charrita del Cuadrante, sí, ahí sí pasaban esa música, y algunas otras estaciones, pues, que también eran segregadas, ¿no? Y para muchos que no escuchan, por la clase alta. Existía, para los que no saben, AM, ¿no? Ah, sí, AM y FM. Y el AM era música clásica, música instrumental. Normalmente no había música popular, más que con la AM. Entonces sí, esta música, los que vivimos esa época y vimos cómo fue ascendiendo en los niveles sociales, vimos cómo se fue extendiendo, cómo fue agarrando popularidad, y nos ha dejado a nivel inconsciente, ¿no? Muchos recuerdos. Digo a nivel inconsciente porque en lo particular no era una música que se oyera al interior de nuestra casa familiar, de nuestra casa paterna. No acostumbrábamos a oír esa música, pero poniendo un pie fuera de nuestra casa familiar, pues sí, en muchos lugares ya se oía. Y fue permeando en nuestra memoria, en nuestra forma de recordar la vida de ese entonces, de tal suerte que ahora me es imposible recordar esos tiempos sin recordar cierto tipo de música, y entre ellos la famosa cumbia. Porque, les repito, en lo particular, en mi casa familiar, sin que fuéramos elitistas ni pretenciosos, pues acostumbrábamos a oír otro tipo de música diferente. Digamos, nos gustaba la música clásica, nos gustaba música folclórica, música Tú sí salías, popular también, abrías la pero puerta y de otro salías tipo. al barrio a la cumbia. Claro, sí, dando un paso fuera de la casa familiar, ya era otro tipo de música la que escuchábamos, aunque no estuviéramos habituados y aunque no nos gustara, la oíamos. Y se fue anidando en nuestra memoria y fue creciendo. Y algo que para nosotros, les repito, sin ser pretenciosos ni mucho menos, ni elitistas, ni discriminadores, pero en esa época pues había muy marcadas diferencias. Con el tiempo yo he llegado a reconocer la importancia de esa música y de otras, que, por ejemplo, Arrigo Tobar, que en esa época de los 60, 70, pues era totalmente de pueblo. Y con el tiempo yo ya he reconocido, porque ya he ampliado, me he podido dar cuenta el aporte tan grande que ofreció a la música mexicana. Juan Gabriel, que inicialmente fueron totalmente de estratos bajos, pues crecieron de una manera tan increíble que se posicionaron en un mercado no nada más nacional, sino internacionalmente. Sí, claro, han sido reconocidos. Llegó, ¿no?, de Colombia al norte de México y de ahí para el mundo. Sí, claro. Vamos a poner una pieza, vamos a comenzar justo con este señor famosísimo que se llama Rigo Tobar, a escuchar cumbia el día de hoy. Pero antes de ir a la música, les comento que pueden escuchar el programa completo con la música que ponemos, que no podemos poner en YouTube ni en Facebook por cuestiones de derechos de autor, pero que se transmite en vivo ahorita por www.elconvite.com.mx.
es el @el convite radio gourmet, y que, bueno, pues son cuestiones que antes no ocurrían y ahora pasan, está súper controlado todo este tipo de cosas. Y pues adelante con Rigo Tobar. Pues esto fue mi Matamoros querido. Rigo Tobar es una pieza ícono de la cumbia, de Tamaulipas, de este ícono musical que yo creo que tardó mucho tiempo en ser reconocido en general dentro de la cultura mexicana, que causó mucha burla, que causó mucha clasismo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Escuchar ese tipo de instrumentación con ese organito que yo diría que incluso es cinematográfico actualmente, ¿no? O sea, nos lleva a una escena completa de una época, de un momento en el que en general los medios, sobre todo la televisión comercial, la televisión estatal ni siquiera la tomaba en cuenta, pero la televisión comercial, que en algún momento le dieron toda una beta para poder sacar dinero, de todas formas lo mantenían en una situación de personaje, de estos personajes creados en esa televisión de esa época, ¿no? En la que si había un negro tenía que ser Zamorita y tenía que ser gracioso y tenía que ser la burla, ¿no? Que si había una señora que hacía limpieza, pues tenía que tener un mandil y parecer lo que entonces llamaban Marías. Y todo en una situación estereotipada, ¿no? Entonces todavía hace poco había por ahí un programa de televisión donde hay un tipo que hace la de un conductor de pecero y trae su logo de una ruta y su peinado. Este tipo de estereotipos sociales, ¿no? Que al final sobrepasa todo esto, esta música, que trae una carga, como bien dice la canción, que es una canción de un lugar donde se nació, que nunca se le va a olvidar de dónde vino, ¿no? A dónde fue, no sabemos, pero fue muy lejos. Pero esta idea del migrante, que carga con todo, con toda su historia, pero que en la Ciudad de México, por ejemplo, que fue un lugar donde llegan migrantes y donde llegan a influir, donde llegan a transformar la sociedad desde abajo, y cómo le da finalmente una identidad, ¿no? Jaime López también es de Matamoros, de la misma ciudad que Rigo Tobar, y en un momento, en vez de cumbia, se vuelve rock con un sentido cumbiero, de una influencia importantísima, que le da una canción que se llama La Chilanga Banda, ¿no? Y la vuelve el himno de identidad de la Ciudad de México, de la gente que vive aquí, de la gente que nace aquí, no solo la gente que llega aquí. Y en los barrios en general, porque la ciudad está salpicada, es una ciudad sui generis, porque hay un barrio rico junto a un barrio pobre todo el tiempo. Es una constante eterna en la Ciudad de México, que da de alguna forma un contraste gigantesco que en algún momento se tocan, ¿no? Y yo creo que en la parte laboral, en la parte que es que donde se juntan, se unen y conviven de una manera increíble, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bárbaro y fácil, ¿no? Las lomas de Chapultepec, ¿no? Que tienen a su lado barrios pobres, pero que la gente que viene a trabajar a las casas de los ricos, pues viene de ese barrio. Y la gente que viene de esos barrios, que viene de muchos lugares otros, son los que le dan y educan, le dan de comer a los niños ricos, los crían, los educan, los cuidan y les inyectan sin querer parte de esa cultura, ¿no? Claro. Pero ¿cómo estuvo que se conocieron ustedes? ¿Cómo ocurrió esta cuestión? Porque tú eras de la Nápoles. No. Originalmente ella vivía en la colonia Mixcoac. Ajá. También parte de la alcaldía Benito Juárez. Ah. Y bueno, pues yo siempre he sido de Portales hasta cierta edad ya. Ajá. ¿No? Que también es de la Benito Juárez. Nos conocimos precisamente a raíz de una fiesta. Ajá. Que organiza ella por motivo de su cumpleaños y me invita a través de unas amigas y vecinas de ella, conocidas comunes, ¿no? Me invita a ella donde nos conocemos. Bueno, pues esa es la forma en que el momento en que nos conocemos, ¿no? Son colonias parecidas. Bueno, la cumbia. Son colonias parecidas porque
Mixcoac no es muy diferente a Portales, porque finalmente son barrios muy antiguos. Tienen historias antiguas, parecidas, porque tanto en Mixcoac como en Portales hay casas antiguas. Hay casas de más de 100 años, 140, 150 años. Hay historias parecidas porque ahí también la sociedad se divide. Igual que en Portales. Hay una sociedad de gente que se cree de la alta. Digo, se cree porque no lo son, pero se creen. Ajá. Porque, cosa muy curiosa, ¿no? Siendo del mismo rango social, por decirlo de alguna manera, pues nuestras diferencias eran que uno tenía tal vez un perfume caro y el otro no podía comprarlo, sin ser caro el perfume, porque era un perfume de Avon o de Sanborns, pero el otro no lo podía comprar. Esas eran las diferencias. Ajá. Pero marcaban una distancia tremenda muchas veces entre una persona y otra. Digo, no se entendía en esa época muy bien lo que era realmente una clase baja, una clase media, una clase alta y todos los intermedios que hay entre todas ellas, ¿no? No se entendían muy bien como ahora. Pero así ocurría, ¿no? Entonces, pues, igual que en Portales, eran esas mismas connotaciones las que hacían nuestras sociedades, nuestra sociedad. Porque muchos podíamos vivir en la misma vecindad o en el mismo edificio, y unos se sentían de la alta y otros no de la alta, ¿verdad? Siendo que pues todos vivíamos en el mismo lugar. Y cuando había fiesta bajaban. Y claro, y cuando había fiesta no. todo el mundo se juntaba. Ajá. Y compartíamos todo. Pero sí había sus diferencias. Y bueno, la que no hacía diferencia era el momento del baile, porque todo el mundo sí ya bailaba la cumbia. Ya se paraban a bailar, se paraban, aunque algunos en un rinconcito, otros en otro, otros en bola, porque los del alta no se juntaban todavía con la chusma. Pero así era, así vivíamos y así nos acomodábamos en este mundo. Aparte de Rigo Tobar, que en esa época, yo recuerdo muy bien, en Portales hay un parque muy, muy clásico, el Parque de los Venados. Ajá. La gente que tiene tiempo viviendo en Portales, y no tanto tiempo, ¿no?, conoce perfectamente el Parque de los Venados porque es uno de los más grandes de esta demarcación. En los años 60, 70, donde ahora se ubican, o que ya ni están, creo, los venados. Las fuentes con los venados. Las fuentes, ¿no? y unas esculturas de venados que no tenían fuente, estaban simplemente las esculturas. En total eran como 7 venados que había en ese parque. Fueron disminuyendo, algunos decían que se los llevaron algunos políticos a los jardines de sus casas. Que no lo dudamos. No lo sabemos, pero finalmente fueron desapareciendo. El chiste es que en esa época, en esa parte había unas explanadas que eran como de tierra, porque no había ni pasto, ni había fuente, ni había monumento. Y era un parque donde los domingos era muy concurrido por las muchachas que trabajaban como en las casas, haciendo el quehacer. Ese día, que era su día libre, el clásico, Domingo. Domingo, se iban al Parque de los Venados, y ahí llegaban obreros, orfebres, carpinteros, Plomeros, albañiles, toda esa clase de personas que desempeñaban esos oficios iban ahí al Parque de los Venados, y ahí conocían a las muchachas, que les repito, básicamente su trabajo era el ser trabajadoras domésticas. Y había, muchas veces llegaba algún grupo de músicos, otras veces simplemente con un sonido fuerte, que tenía potencia, ponían música y ponían a Rigo Tobar, que en estos momentos ya empezaba a ser un fenómeno enorme en México. Y se ponían a bailar ahí. Y ese era el centro de socialización de todo este tipo de gente que se reunía en este Parque de los Venados. Igual en la Alameda también se reunían.
Y a través de la música de Rigo Tobar, de las cumbias, de sus composiciones, fueron formando su vida, ¿sí? Porque a través de esta música se conocieron, se casaron, tuvieron hijos y siguieron repitiendo esta música porque siempre les traía buenos recuerdos y porque además siempre movía sus corazones porque es una música con mucho ritmo. No nada más la de Rigo Tobar. También un poco después surgió otro fenómeno musical en el sureste del país que se llamaba chicoché. Ah, claro. ¿No? Que también en esa parte del país, siendo bastante opuesta al origen de Rigo Tobar, Ajá. pero también empezó a jalar mucho, empezó a impactar mucho a la población. Y como muchos fenómenos musicales se dieron en los estratos, digamos, en los estratos bajos de la población. Ajá. El mismo tango se dio en estratos, pues en los barrios. Ahí nació el tango, ahí nació el blues en Estados Unidos. Orleans, nació también en barrios muy segregados por la sociedad. Y sin embargo, la fuerza que corría por esas venas de esta música era tan fuerte que rompió todo tipo de barreras y creció como la hierba. Ajá. ¿Sí? Por todas partes, como la hiedra, como se fue metiendo en todos los estratos sociales. Y ahora son ritmos que, repito, se han internacionalizado. Ahora hay muchas variantes de música, pero que su origen ahora es ese, Uh-huh. ¿no? Incluso yo, sin saber muy bien, creo que el mismo jazz ahora tiene connotaciones de cumbia. Sí, no lo dudo. Realmente sí. Y socialmente, ¿no? Esta cuestión de cómo este código es reconocido y reconocible además, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Vamos a poner una canción, Sara, que se llama ¿Quién Pompó? De Chicoché. De Chicoché, claro. Que, bueno, puede servir para muchas cosas, pero ¿quién pompó? La pregunta es ¿quién pompó? Claro. Nos puede decir una serie de historias que ahorita vamos a comentar. Pues esto fue Chicoché y la crisis. Es un grupo ícono también del sureste, efectivamente, pero que la misma canción nos empieza a decir un montón de cosas, ¿no? Hoy, pues sí, efectivamente, no nada más es a una chica que le compraron zapatitos nuevos, sino a un político que se compró o que le compraron una casita por ahí. ¿Quién pompó? Claro, no pierde el sentido social también, ¿no? Sí, ¿no? Porque veladamente y de una manera un poco sarcástica, de humor negro tal vez, nos da cuenta de una realidad, ¿no? Sí. Que vivimos y que hemos vivido durante muchos años, que es la realidad política, ¿no? Sí. Donde el político, su aspiración principal es, pues, estando en un puesto de gobierno, hacerse rico. Sí. Comprarse lo que nunca se pudo comprar, gastar lo que nunca pudo gastar. Y bueno, que yo me atrevería hasta la fecha, al ritmo no de Chicoché, pero al ritmo actual, de la cumbia actual, hacemos obras que a veces, como no nos cuestan, no son a cargo de nuestro pecunio, sino a cargo del erario del gobierno, nos atrevemos a experimentar. Y muchas veces sabemos que no va a funcionar, pero como no es nuestro dinero, lo hacemos. Sin el cuidado que deberíamos tener si fuera nuestro dinero. En fin, estas respuestas, sí, esta es otra historia, pero estas respuestas algún día van a aparecerse también en alguna otra cumbia o en algún otro
otra forma de expresión, como ya lo hacen también, ¿no? Pero tal vez de una manera más alegre, de una manera más jocosa. Una desgracia nacional va a ser cumbia. Sí, claro, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues con todo lo que nos pueda pasar, no nada más en México, en otros países de Latinoamérica, no perdemos el buen humor, no perdemos la sonrisa, ni la camaradería que nos caracteriza, Sí, ¿no? Y cuando ocurre eso, pues terminamos incluso llorando, ¿no? Pero lo negamos, ¿no? Sí, lo claro. negamos. Hay una cumbia por ahí que se llama, que también me lleva como una escena casi cinematográfica, pero que todo el mundo la escuchó, que probablemente no sepan cómo se llame o sí, pero que más allá de si se bailaba o no, porque no me acuerdo si se bailaba, supongo que sí, es toda una escena que se llama la de no es el humo del cigarrillo, no sé cómo se llama la canción. El humo del El humo del cigarrillo. cigarrillo. Vamos a escucharla para seguir platicando en esta historia que va juntando ciertas historias. Sí, claro. El humo del cigarrillo, de Armonía 10, que para mí, en los recuerdos infantiles que tengo de esta música, que llegué a escuchar alguna vez de una manera casi accidental, me trae como una escena de película que pues entiendo bien que ocurre en un congal, como decías, ¿no? Ajá. En un antro de mala muerte, pero Es ahora le correcto. dicen antros a cualquier lugar, ¿no? No. Eran antros de mala muerte, ¿no? Eran lugares de ficheras. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos lugares estaban destinados prácticamente a la entrada de hombres, Ujú. sin pareja, solos, porque ahí adentro de ese lugar iban a encontrar a la mujer del momento, con la cual iban precisamente a fichar, iban a bailar, y cada baile pues les costaba, tenían que pagarle. Una Ya si ficha. querían algo más, Ya pues era por ya fuera. el precio era otro además, ¿no? Ujú. Pero eran lugares, sí, efectivamente, para puros hombres. Y pues adentro ya había las damas, las mujeres de compañía. Y existía también el espectáculo, ¿no? Que en esa época, pues lo más común era encontrar que el espectáculo era un striptease o un baile exótico, donde pues la ropa... Empezaba a desaparecer. sí, o empezaba a desaparecer o nunca aparecía. Ajá. Simplemente salían las bailarinas como buenamente Dios las mandó al mundo. Ajá. Y pues ese era el espectáculo, pues era llegar ahí también a alcoholizarse. Y las cumbias eran la cereza en el pastel. Ajá. Porque si bien mucha gente puede recordar muchas cumbias de la Sonora Santanera, hacían referencia a la prostituta, Ujú. ¿no? Al lugar, al congal, Fue en un ¿no? cabaret. Fue en un cabaret, claro, donde te encontré bailando. Ajá. Ese tipo de referencias tenía, ¿no? Porque era algo muy común. Ujú. Obviamente, pues el machismo estaba en su esplendor, Ujú. ¿verdad? Y mucha gente que era empleados, obreros, no tenían sueldos altos, pero sí tenían la expectativa de que el día de paga, ese dinero ya lo tenían destinado para irse a un lugar de esos. Lugar donde había muchos, por decirlo de alguna manera, bares de ese tipo, el famoso eje central, que en esa época se llamaba Niño Perdido. Ajá. Había varios lugares de esos. Estaba lleno, plagado de ese tipo de antros. Y estaban llenos. Esa avenida estaban lugares. llenos. Sí, a cualquiera que tú pudieras pasar por ahí, veías que había mucha concurrencia masculina. Ujú. Tú estudiaste antropología, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, supongo que además era un momento de cambios, ¿no? Ya estamos hablando de los 70s, 80s en la colonia Portales. Ajá. Era más bien un barrio bravo entonces, ¿no? Era Sí. un barrio donde Sí. pues
quedaba, sí, cercano de colonias un poco más burguesas como el Carmen Coyoacán, que era pasando Río Churubusco, O la Narvarte, del Valle. Del Valle. Ujú. Pues para Niños otro lado, Héroes. pues, no había la misma No. situación, porque era más bien, incluso era un poco más barrio que aquí, ¿no? Que era hacia Iztapalapa, Es ¿no? O sea, correcto. pero por el otro lado quedaba cercano Joco, que era también un pueblo, Un barrio pueblo, que quedó también ahí como en Santa la Cruz, Resistencia. Santa Cruz Santa Atoyac, Cruz, Atoyac. que era en gran parte era lo que llamamos en esa época una colonia perdida, porque eran en donde ahora se ubica la Plaza Universidad. Ajá. Ese era una colonia perdida donde puras casitas de cartón, de madera, encerradas en una manzana y que tenía 3 entraditas, ¿no? Pero que al mismo tiempo mantenían cierta identidad y ocurrían cuando había fiestas, las fiestas que fueran, Sí. era donde ocurría. Y les daba miedo a los que iban a vivir de la clase No se media. atrevían a meterse ahí, para nada. O sea, si no conocías a nadie y no tenías a nada que ir a hacer esas colonias, pues no te metías porque, te repito, había 3 entraditas tipo de no más de no más de 1,5 metros de ancho. Ajá. O sea que de todas formas, si no te conocían ahí, no Y salías. adentro te metías a esa colonia perdida y eran 300 casitas, Ajá. ¿no? O más. Entonces no tenía uno a qué ir, sino tenías a qué. Ajá. No había un motivo real fuerte, no tenías a qué. Y así Joco, un pueblo, colonia, que ahora es así muy nice, porque ahí está una plaza muy conocida, ¿verdad? Sí, mítica, Mítica, que ahora es el que- edificio más alto de América Y le ha Latina. ido robando espacio a ese pueblo. No se ha terminado de apropiar de ese pueblo porque la gente oriunda, que todavía hay bastante, pues se ha opuesto de manera muy fuerte porque pues han querido incluso quitar la iglesia, que ya tiene bastante tiempo ahí, no sé, 150 años, No por lo más, menos, o la más, iglesia esa 200. tiene casi como 300 años, 500 años, imagínate. Sí. Ya es muy vieja y la han querido derribar para seguir extendiendo este tipo de construcciones, ¿no? No han podido, qué bueno. Pero bueno, así era la vida nocturna en esos años 70, que por un lado había una vida nocturna. Pasa el tiempo y hay, bueno, cambios políticos, cambios de gobierno, y viene un gobierno en donde el jefe de la policía es un tipo muy corrupto, que muchos de esa época lo han de recordar por su apodo, el negro Durazo. Que finalmente ya la gente se empezó a encerrar en sus casas, ya después de las 9 de la noche ya no se atrevía mucho la gente a salir de sus casas porque no le teníamos miedo a los asaltantes, le teníamos miedo a la policía, porque eran los que te asaltaban. En esa época había carros de judiciales que no tenían placas, eran carros con vidrios oscuros, carros que no tenían ninguna marca de ningún tipo. Simplemente Pero tú sabías que los estaban reconocías marcados. porque precisamente eran carros grandes y tenían los vidrios oscuros. Entonces, pues te paraban con cualquier pretexto, te subían a su, entre comillas, patrulla, y ahí te despojaban de todos tus bienes y te bajaban donde querían. A veces hasta te golpeaban o más, ¿no? La policía tenía que dar cuota, todos los policías tenían que dar cuota a este jefe supremo. Y bueno, fue una época en que se empezó a pagar esta vida nocturna. Ya muchos jóvenes, sobre todo, pues ya no querían salir porque en esa época y un poco antes, desde Díaz Ordaz, el ser joven era un delito, ¿va? Era mal visto ser joven y sobre todo si a cierta hora cargabas algún libro en tus pertenencias o a la vista, llevabas algún libro, era peor, porque quería decir que eras un joven con inquietudes intelectuales y eso estaba totalmente prohibido en este país. Te agarraban, te golpeaban, te quitaban todo lo que podían y muchas veces te encerraban sin ningún motivo, solamente por ser joven. Entonces la vida nocturna se fue acabando. Muchas fiestas
que en algún momento pues se pudieron hacer en la vía pública, se fueron restringiendo al interior de las casas, precisamente por ese mismo temor, ¿no? De que llegara la policía y arrasara con todos sin tener un motivo real para hacerlo. Entonces se fue restringiendo esa vida al interior de las casas y de maneras más discretas, sin llamar demasiado la atención, para no pues para que no fuera la policía a molestar, porque pues realmente te iba a costar. Había ¿no? Había que pagarles para que ellas se fueran. Había incluso un programa en televisión, ¿no? Que hacía mucho, de alguna manera, no sé, es muy raro porque salía en televisión, ¿no? Era televisión privada y tenía mucho éxito, que se llamaba Los Beverly de Peralvillo. Sí. Y entonces tenían una historia de una vecindad justo, de toda esta situación económica que pasaba el país, que nunca mejoraba, que nunca había una situación confortable, que era una familión gigantesco que el Borras, ¿no? Ajá, la famosa frase de se lanzó como el Borras. Pues, es no correcto. Ahí nació esa frase porque... Pero que tienen a su vez dentro un familiar que es, no sé quién sea, pero se llama el Comanche, ¿no? Sí. Que es un policía que incluso es de la familia y siempre viene a reprimirlos, ¿no? También siempre viene a decirles que lo que están haciendo no, porque... O sea, siempre hay una orden de un general o de un... Haciendo burla, supongo, a este personaje horrible, conocido como el Negro Durazo, sí, en la época de López Portillo, sí, que pues resume de alguna manera lo que ocurría, ¿no? Y al mismo tiempo dentro de la serie pues está toda una serie de personajes y de música y de ambiente que pues sí, ¿no? Al final te dice mucho, ¿no? Cómo ocurría esta música en bueno, lugar. es la época en que se da todo el cine mexicano, entre comillas, Ajá. el llamado cine mexicano de ficheras, ¿no? Con la esposa de, precisamente, como impulsora de todo esto, Sasha Montenegro. Bueno, antes fue la esposa de Luis Echeverría y después la esposa de López Portillo, que fue Sasha Montenegro. Pero, bueno, estaba también la tigresa, ¿no? Sí, pero todo ese impulso fue por la esposa de Luis Echeverría, la Esther Zuno de Echeverría, que fue la que impulsó el cine de ficheras. Ajá. El cine, entre comillas, como la película de los albañiles, las ficheras, bueno, mi barrio, no sé, creo que fue más. Esa también La Lagunilla, mi barrio, y películas de ese tipo fueron impulsadas en esa época y después, obviamente, también por la esposa de López Portillo, ¿no? Y en esas películas, invariablemente, era el ambiente nocturno de esa época el que salía a relucir. Y si pueden ver las películas en los ambientes festivos, pues la cumbia es lo que permea. No hay otra música más que cumbia. ¿Sí? En algunas películas, probablemente en las primeras que hubo, a lo mejor hay algún mambo. Ajá. Sí, hay algunas piezas de mambo, pero la mayoría son cumbias, y hay algunas películas en donde sale la agrupación de la Sonora Santanera ahí interpretando su papel pues como Sonora Santanera, ¿no? Ajá. Apareciendo en los festivales de los presidentes, de los gobernantes, de los ediles de esa época, porque eran muy dados a hacer fiestones tremendos donde iban ellos a tocar. Ajá. ¿No? Y se reproducía lo que después veíamos en el cine, ¿no? Sí, es que sí, finalmente creo que ni siquiera eran muy creativos, ¿no? O sea, simplemente la idea del personaje el Negro Durazo, que pues, para los que son muy jóvenes, pues era el jefe de la policía de la Ciudad de México. Era amigo íntimo de la infancia del presidente José López Portillo, y que pues fue López Portillo un personaje muy interesante porque además era un intelectual realmente, hijo de intelectuales también, ¿no? De José López Portillo Rojas, abuelo, y otros personajes con un bagaje cultural importantísimo, ¿no? Literario, poético, de mundo, pero
esto que les contaba, ¿no? Del barrio rico con el barrio pobre que se juntaban, que estaban ahí, había un vaso comunicante y que por algo era su cuate, ¿no? Pero por alguna razón, desde la primaria se conocieron. Ajá. Durazo, me parece ser que su origen era muy de barrio, obviamente, y pues el expresidente, bueno, tenía otros orígenes, pero se conocen ahí y hacen amistad porque, al parecer, según las crónicas que hay, Durazo era el brazo protector desde ese entonces del expresidente López Portillo. Desde muy temprana edad era seguramente su golpeador bullying, oficial. Sufrió bullying, Sí, claro. López Portillo, y el que lo defendía era su gran amigo Durazo, ¿no? Exactamente. Pero se llevó al Sí, extremo. Sí, o sea, claro. una cosa- Entonces, ahí siguieron su amistad hasta que cuando López Portillo toma la presidencia, lo nombra como jefe de la policía. Así, con toda su confianza absolutamente en la que... Por eso es que Sí. él, con todo el poder que tenía, se dedicó a saquear a la gente, se dedicó a Llegó enriquecerse con el al puesto. grado de crear un personaje que también, bueno, pues para los que han visto el cine de Cantinflas, podrán ver que Cantinflas hizo una película, el Patrullero 777, ¿no? Es correcto. Que si ven la película, pues también deja mucho retratado el asunto de la corrupción, ¿no? Sí. El asunto de que estaban al servicio del poder, sea como sea, ¿no? De alguna manera un poco moralista y muy de cuidando las formas y la decencia que pretendían que tuviera la imagen de la Ciudad de México, y al mismo tiempo pues metido en asuntos turbios, ¿no? Que es lo que representa este personaje horrible de Cantinflas en esa película, ¿no? Sí. Pero hay cumbia incluso en esa película. Hay toda hay lo que antes en ese momento le llamaban encueratrices, ¿no? Que Sí. entre esas encueratrices estaba Sasha Montenegro, que en esa terminó siendo época- la amante y después la Sí, esposa pero del en esa presidente. época la cultura musical ya tenía esos garantes, defensores y promotores de ese tipo de música que, vamos, no es criticable la música en sí misma, sino lo que empezó a envolver el ambiente político que envolvía. Ujú. Y cómo es que se promovió y en qué ambiente se promovía. Ujú. ¿No? Porque era en un ambiente bastante violento, corrupto Peligroso. y peligroso. Que como bueno, a final de cuentas, el género musical salió de ese, por decirlo de esta forma analógica, salió de el lodazal sin haberse ensuciado. Porque finalmente permanece este género, permanece, nos sigue deleitando, seguimos reproduciéndolo, lo seguimos disfrutando, y ya no, las nuevas generaciones seguramente ya no lo asocian con todo eso oscuro que hubo en esa época. Ajá. Sí, que además, bueno, también hay otros personajes en la música que se metieron bueno, estaba Venus Rey, ¿no? Que era otro personaje de sindicalista, Sí. aprobado muy bien desde la época, pues no sé de qué año, pero para los músicos que intentaban hacer una carrera independiente o una carrera fuera del reinado de este líder sindical, pues era horrible, ¿no? No, era casi imposible. Ajá, era un personaje que como equiparable al Negro Durazo, ¿no? O sea, si tú no le eras parte de su sindicato, era muy poco probable que tú pudieras tocar música. Pues en esa época estaba el sindicato, el líder de la CTM. Ajá, bueno, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez, ¿no? Otro. porque esa época se caracterizaba por eso, ¿no? De que había los que se adueñaban de cierta parte de la vida política y social del país y no la soltaban, era de por vida prácticamente, Ajá. ¿no? Sí, Se adueñaban, sí, no. era heredable además. Sí. Pero también, bueno, no solo había cumbia, también empezó
bueno, en los años 70 a nacer otro género, un género sobre todo latino en Nueva York, que la bautizaron con salsa, ¿no? Y aquí en México se confundía, ¿no? Ya era Sí. cumbia, Sí. era salsa y era cumbia, Ajá. no importaba. Finalmente. Incluso aquí se baila prácticamente igual. Sí. ¿Cómo aprendieron a bailar? Viendo. Pues viendo entre amigos. Ajá. Si no sabías, pues le decías a una amiga o un amigo, a ver, enséñame este paso, y te ponías a practicarlo ahí entre amigos, ¿no? Pero, porque es que, bueno, no tiene nada que ver lo que bailamos con lo que se baila en Colombia, ¿no? Por ejemplo. No, es muy diferente el baile de cumbia en Colombia. Incluso cuando vienen los colombianos aquí, Se se ríen. asombran y les causa cierta extrañeza ver cómo bailamos nosotros la cumbia, que es más movida aquí. Ellos la bailan más despacio y con pasos muy limitados. Aquí se baila más rápido y hay más variedad de formas en el baile. Sí. Sí. Voy a poner una pieza que a mí, en lo personal, me recuerda a esa época obscura y que al final, bueno, yo era niño, yo estoy diciendo que tendría entonces menos de 10 años, pero me Ok. acuerdo del ambiente que podía Generarse. suceder, de lo que platicaban en mi casa, de lo que ocurría en la calle, de lugares incluso, ¿no? Había un lugar que se llamaba el Gran León, que pertenecía a un músico que se llamaba, porque ya acaba de fallecer hace poco tiempo, Pepe Arévalo y sus mulatos. Que no era de él la pieza, pero la hizo famoso en México, que se llamaba Pedro Navajas, ¿no? No es cumbia, pero nos da este ambiente medio turbio, oscuro, la misma Sórdido. canción, ¿no? De lo Sórdido. que habla, ¿no? Sí, claro. Que es de Rubén Blades, o sea, la canción. Es un músico gigante, panameño, pero que tampoco había internet y entonces yo no estoy seguro, pero casi podría decir que aquí en México se la apropió Pepe Arévalo, la hizo famosa y muchos años después nos llegó Rubén Blades de una fama diferente, pero pues hay que recordar que eran otros tiempos, ¿no? Pero que retrata una época justo, ¿no? Finales de los años 70, principios de los años 80. Pues escuchamos ahorita Pedro Navajas, una canción original de Rubén Blades, que en esta época en México, contando este contexto de la cumbia en los barrios y lo que significaba también, porque eso es una cuestión que hablamos muchas veces en este programa, ¿no? Actualmente la cumbia está más que aceptada y es una cuestión de orgullo incluso, ¿no? De fiesta, de alegría, de todo, pero en la época en la que estamos contando y cómo llega, cómo es una cuestión, es una música migrante, es una música que llega primero a Tamaulipas realmente, a Monterrey y de ahí viene a la Ciudad de México con las olas de los migrantes nacionales buscando una vida mejor pagada, más decorosa, pues llegan con sus recursos a barrios y a lugares de la ciudad pues bastante difíciles, ¿no? Estamos hablando de finales de los años principio de los 60, finales de los 60, 70, los 80, prácticamente una década complicada, compleja, llena de contrastes sociales en todos los medios, está bien documentado, aunque era para comedia, era el retrato del clasismo viviente, ¿no? Pero sí, pero aparte es la época en que sí, como dices bien, viene mucha gente de otros estados y se empiezan a formar el anillo que circunda todo el Distrito Federal, como son las zonas de Nezahualcóyotl, Sí. Ecatepec, Chalco. Se empiezan a conformar de una manera, se empiezan a poblar, se empiezan a llenar de gente. Para crecer. Claro, sí, empieza a crecer demasiado la urbe. Esta canción que retrata toda una escena prácticamente de cómo se vive, ¿no? Pues originalmente latinos en Nueva York, una prostituta, un delincuente, un policía, una situación muy común en México, en América Latina. Esto es salsa,
pero también se confunde con cumbia. Muchas veces no esta pieza que es ícono, pero muchas veces al escuchar en México es como cuando decías, ¿hay vino? Sí, hay vino. ¿Vende vino? Sí. Pues trágame un Bacardí, ¿no? Y entonces, pues al final ocurría una serie de cosas con los géneros también. Pero esta pieza en general, que hablando de lo que nos puede dar ahorita la imaginación y las películas y lo que queda como documentado en estas cuestiones fílmicas, nos lleva también a recordar que esta pieza está inspirada en una canción que se llama Mac the Knife, que la compone Louis Armstrong, pero que a su vez está inspirada en otra pieza que se llama Mackie the Messer, que fue escrita por Bertolt Brecht y otro escritor, se me fue ahorita el nombre, Kurt Weill, alemanes, que está escrita en los años 20, entre guerras, y que seguramente habla de un ambiente muy parecido, ¿no? Que es universal. Esta cuestión pues no cambia, ¿no? Siempre va en una constante cambio de país, de situación, por las migraciones, que pueden ser por la guerra, pueden ser por la pobreza, pueden ser siempre por el hambre, pero siempre trayendo alguna parte que termina siendo afortunadamente festiva, ¿no? De alguna forma, pues como cierre alegre del programa. Sí, o sea, no, vamos, en los contextos adecuados siempre fueron motivo de fiesta, de alegría, ¿no? De crearnos ese sentimiento, ¿verdad? Uh-huh. No siempre también fueron tan trágicos, ¿no? Ajá. Sí, pero lo que hablamos fue es una cosa que luego no se cuenta, ¿no? No. Que es la vida cotidiana, la vida de la realidad también. No, porque es más fácil en este momento contar la parte alegre, jocosa de la cumbia y dejar de lado lo que estuvimos contando, ¿no? Sí. Pero que fue muy importante y que marcó a la sociedad desde esa época, ¿no? Nos ha ido marcando. Entonces sí era importante contarlo también, ¿no? Contar otra historia, contar otras anécdotas, contar otro punto de vista. Pero lo que nos deja, como dices, pues finalmente es la alegría, ¿no? Sí. De la cual no podemos desprendernos, no debemos. Al contrario, deberíamos de cultivar más esa parte de alegría, de resiliencia, de sobreponernos a cualquier tragedia del tipo que sea, y una forma muy bonita, muy, muy recomendable es a través de la música. Uh-huh. Y yo diría el género que sea. Hablando de la cumbia, porque su son, su ritmo es muy contagioso, muy guapachoso, muy pegajoso, ¿no? Sí. Entonces, por mi parte, creo que yo seguiré oyendo la cumbia. Ahora la aprecio en su justa medida. Me gusta. Así como me gusta ahora a Rigo Tobar. Y así como también alabo mucho y me pesa el que se haya muerto tan joven Juan Gabriel. Uh-huh. Porque creo que pudo haber dado mucho más todavía a nuestra música mexicana, que pues también en mucha medida es universal. Sí, ¿no? La idea que yo tengo de la cumbia finalmente es una cuestión que yo he ido descubriendo, de verdad que cada vez yo acepto, sí me gusta ahora, me gusta mucho, ¿no? El otro día platicábamos de otra época igual que ahorita, ¿no? Porque yo, mi papá tenía un primo, un compadre que se llamaba Abel. Y entonces tenía un grupo que tocaba horrible, que era el sonido taboga, me contaba mi hermano el otro día, ¿no? Y después de que terminó el programa, mi papá me habló por teléfono para decirme, oye, pero ¿por qué recuerdas esas cosas tan feas, no? Sí, estaba horrible. Realmente tocaban feo, era malo, era todo. Le digo, pero al final ahí estaba, ¿no? O sea, estábamos de alguna manera tocados por esa parte sin mirarlo. Mira, yo creo que no era la excepción ese grupo de ese tío compadre de tu papá, porque yo tengo un primo que fue de esas partes de los que fueron formando
Nezahualcóyotl, las colonias, La Perla en este caso, no, La Reforma en este caso, que llegaron a fundar esa colonia y que mi primo tenía la inquietud de tocar, de cantar. Y en esa época había muchas canciones en inglés. Ajá. Y él las tocaba y las cantaba en un inglés que solamente él entendía, pero que nadie, como en esa época, no eran barrios donde no había educación, donde no había esas oportunidades de ir a una escuela donde aprender el idioma, pues a la gente le daba lo mismo, simplemente se guiaban por el ritmo. Ajá. La letra no les interesaba porque no la entendían, ni él mismo la entendía. Ajá. Entonces, y tocaban, pues, a lo mejor muy feo, pero en ese momento, como todo era pobre, Sí. pues eso enriquecía esa pobreza y le daba una alegría, Ajá. que es lo importante de la Sí, música. sí, claro, claro. Yo era muy chica y un día le dije a mi hermano, ¿cómo escuchas a Pink Floyd, Rolling Stone, si ni se entiendes? Ajá. Se rió y me dijo, suenan muy padre. Ajá. Tenía razón. Sí, así es la música, ¿no? Y ahora Sí. podemos escuchar, vamos a cerrar con una pieza musical a ver, Sara, ¿quién queremos escuchar el día de hoy para cerrar? Pues tenemos a La hierba se movía. Ah, La hierba Ándale, se movía. sí. Vamos a escuchar, ¿de quién es La hierba se movía? ¿De quién era? No, es que no dice aquí. Bueno. Esa melodía nació en Estados Unidos, Ajá, no es de aquí. no es de aquí. No, nació con compositores, sí, latinos, muy probablemente mexicanos, pero que se compuso en Estados En Unidos, Estados Unidos. y fue parte de la comunidad, lo que llamaríamos en esa época la comunidad chicana. Ajá. Dice que de Tropicalísimo Apache. Tropicalísimo Apache. Bueno, pues nos vamos a despedir con Se movía, se movía. Estuvo Sara Rangel en los controles, Celina Aguilar en la dirección, y de invitados el día de hoy tuvimos a Dolores Martínez y Jaime Cortés. Gracias. Yo soy Alberto Aguilar y los esperamos en el siguiente programa de Ya Basta de Jazz. Ahora es cumbia. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila. Mira lo que me encontré. 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 Ya, sí, ya, está bueno.